prepararnos para enfrentar un tema que hoy día, bueno, lo adelantamos cuando comenzamos con las imágenes de Felipe, compartiendo con todos ustedes. Se cumplen 4 años del accidente de Juan Fernández. Sí. Y en ese sentido, tenemos la posibilidad de conversar hoy día con la ministra que lleva el caso. Así es, con Dobra Lucic. Sé que Leo Castillo está ahí en tribunales y nos va a entregar antecedentes clave. Ayer conversamos con dos mamás, la mamá de Silvia Sri y la mamá de la teniente Fernández, y nos entregaban algunos avances, pero sin duda la que sabe de todos los avances y nos puede contar en qué va esta investigación es la ministra que lleva el caso. Así es que, Leo Castillo, vamos con la ministra y estás listo, me imagino, ya con ese despacho. Leo Castillo. Claro que sí, estamos en vivo y en directo, y fíjate que con la ministra nosotros estábamos mirando esta portada de este diario La Tercera, que habla del CASA 212, y hay 8 meses que lleva paralizado el caso por recurso en el Tribunal Constitucional. Recordemos que el ministro en visita, Juan Cristóbal Mera, ordenó el cierre del proceso, y ahí se dio una responsabilidad para los pilotos. Después la Corte Suprema reabre el caso y la señora ministra en visita, usted es la responsable hoy día de esta investigación, muchas gracias por estar con nosotros. El caso fue detenido por el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Los defensores dijeron, falta más de la investigación, esto se tiene que parar. ¿En qué está? ¿Cuándo hay humo blanco para que se siga investigando? Y la pregunta, que también son varias en una, pero los responsables dijeron que fueron los pilotos. ¿Usted cree que hay más responsables? Porque usted también procesó a 5 uniformados. A ver, buenos días, vamos por partes. En primer término, efectivamente, el proceso se encuentra paralizado, suspendido por resolución del Tribunal Constitucional en virtud de recursos presentados por las defensas de los procesados. Son, si mal no recuerdo, 3, ¿no? o 4 recursos de esta clase. Y estos recursos no tienen por finalidad paralizar el proceso para hacer darse un tiempo de reflexión. No es eso, ¿no? El tema tiene que ver con el delito por el cual se encuentra procesado, que es el incumplimiento de deberes militares. Y ese es un delito complejo, ¿no? Se dice que es un delito, un tipo, llamamos nosotros, en blanco, porque no precisa cuáles son los deberes militares que se incumplen. Entonces ese es el gran tema allí. Esa es una materia que debe ser estudiado por el juez de fondo, en este caso por mí, que estoy a cargo de la investigación, en su momento. ¿Cuánto tiempo falta para que se pueda reanudar la investigación? Yo no lo sé. La respuesta está en el Tribunal Constitucional. Hay trámites, hay diligencias, actuaciones que deben irse cumpliendo una a otra, y luego se procede a la resolución del asunto, ¿no? ¿Cuánto? Yo pienso que podría ser tal vez un par de meses, ¿no? Ministra, y en cuanto a la responsabilidad que se dijo que fueron los pilotos, ¿usted en su investigación cree que hay más responsables? La investigación, recordemos que está suspendida, pero no se ha terminado, de manera que no es posible contestar esa pregunta ahora. Lo único cierto que tenemos es que existe autoprocesamiento que atribuye responsabilidades por incumplimiento de deberes militares, no por la causa del accidente, el incumplimiento de deberes militares en íntima relación con el accidente y sus causas, naturalmente, pero eso habrá que determinarlo más adelante. No es posible, ni yo puedo hacer una apreciación ex ante de esa materia, ¿no? No corresponde tampoco. ¿Se ha podido formar una imagen de los hechos previos? ¿Si hay responsabilidad en los hechos antes del vuelo? El auto de procesamiento así lo determina, se establecen responsabilidades previas, no en el momento del accidente, en el momento mismo del accidente me refiero. Un hecho de esta envergadura, de esta gravedad, ha sido investigado tanto por el ministro instructor anterior como por mí en este caso, desde los inicios, desde que se solicitó la cooperación de la Fuerza Aérea para hacer el traslado a Juan Fernández. De hecho, yo a propósito de visitas realizadas en el contexto de las obligaciones de la Corte Marcial, conozco el avión, el gemelo, ¿no?, que se encuentra en Iquique. Yo tuve la oportunidad porque pedí verlo y estuve dentro del avión, recorrí. Bueno. ¿Ministra? Fue impresionante. Sí. Sí, bienvenida. Creo, claro, esa marca la gran diferencia, porque el ministro Mera solamente
investigó el vuelo, ¿verdad?, que se accidentó, y usted está haciendo la diferencia investigando todo lo anterior, cosa que los familiares toman de excelente manera. Dígame, ¿qué pasa con la investigación que están pagando los familiares? ¿Podría entregarle luces? ¿Qué espera usted de eso? Y que finalmente también los tiene muy esperanzados a ellos para dar una versión distinta a lo mejor de la que dio Airbus, que tiene ahí una situación con la FACH, ¿no? Sí, es cierto, las familias solicitaron un mega peritaje que fue decretado y se encontraba en pleno desarrollo cuando el proceso fue paralizado. Habrá que esperar entonces a que el Tribunal Constitucional diga la última palabra y de ahí reanudar la investigación y esperar los resultados de esa pericia. Ministra, ¿sí? Ayer conversábamos con las mamás, ¿no es cierto? Y bueno, parte de los familiares. Decían que tenían mucha expectativa en el trabajo que estaba haciendo usted. Yo sé que obviamente el Poder Judicial tiene tiempos que muchas veces a uno, ¿no es cierto?, no le calzan, o uno esperaría que fuera todo más rápido. Me imagino que a usted le debe pasar lo mismo. Pero si tuviera que decir un tiempo para tener una expectativa real con respecto a cómo se podría, ¿no es cierto?, terminar este caso, ¿usted cree que esto va a ser más bien luego o que podría demorar años? Años no creo y no lo espero. El año pasado, después de dictarse los autos de procesamiento, conversando con la mamá de la pilota, Edibet, me entrevisté con ella, yo pensaba que a fines del año 2014 podía tener el sumario terminado, pero que son por lo demás recursos legítimos, ¿no? Esto lo retarda, entonces yo no me encuentro en condiciones, porque no depende de mí, de señalar un tiempo. Ojalá fuera pronto. La justicia es más rápida ahora, sin lugar a dudas, pero en asuntos como este, existiendo intervención de un tribunal distinto, de la Corte Marcial en este caso, no es posible decir cuánto nos falta. Ministra, dentro de todo el proceso preparatorio de este vuelo, fueron, según recordamos, sacados los llamados tanques subalares que llevaban combustible y que hubieran permitido eventualmente el regreso del avión al continente. Y hay específicamente un cabo, el cabo Torrejón, que según entiendo no fue incluido, no fue interrogado siquiera en la investigación inicial, en la primera investigación que no arrojó ningún culpable, y él habría dicho en sus declaraciones que él recibió la orden de retirar estos elementos. ¿Cuál es la situación específica sobre esa información? Eso es efectivo, él declaró eso, fue llamado a testificar en el proceso y su declaración está, es cierto. No tengo nada que decir respecto a eso, es un aspecto ¿Pero qué importancia técnico, tiene ¿no? ¿Y qué importancia tiene ese hecho? A eso iba. Ajá. Eso puede tener una incidencia, es un aspecto técnico, una incidencia técnica que debe ser evaluada desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva del Código de Justicia Militar, para poder determinar si de allí sobreviene alguna responsabilidad de esa clase penal, no administrativa, no funcionaria, ¿no? ¿Cuánto más arriba del alto mando puede llegar usted, ministra, en relación a esta investigación, tomando en cuenta que también hay protocolos y procedimientos o instructivos que, se ha dicho, no existen en cierto tipo de rangos de funcionarios militares? ¿Hasta cuánto puede llegar usted a investigar? No lo sé, tanto como sea necesario, tanto como la investigación lo determine. ¿Su voluntad es llegar lo más alto posible? Mi voluntad es establecer la verdad, reconstituir esa verdad histórica y determinar las responsabilidades del caso. Ministra, ¿cómo entender la diferencia entre los resultados que arrojó la investigación del ministro Mera y los resultados que hasta ahora ha arrojado su investigación con 5 oficiales, con 5 funcionarios procesados? ¿Cómo entender dónde están los elementos que hacen que estas investigaciones tengan resultados tan distintos? Preferiría no responder esa pregunta en realidad, porque sería hacer una evaluación del trabajo hecho por un par y el mío, que está en todo caso determinado
por la decisión de la Corte Suprema que ordenó ampliarlo. Pero para entender, ministra, ¿por qué el ministro Mera solamente investiga el vuelo, el accidente, y usted investiga el pasado, desde que se planificó el vuelo? ¿Eso lo mandata a alguien? ¿Eso nace de usted, por ejemplo, o de cualquier ministro, el indagar hasta dónde llegar para comprender las diferencias? A lo mejor sin que usted tenga que dar la respuesta. Nace de la decisión de la Corte Suprema, que estimó incompleta la investigación y ordenó reabrirla para investigar otra clase de responsabilidades, más allá de la de los pilotos, que obviamente se había extinguido por su muerte. ¿Y usted toma la decisión entonces de retroceder en el tiempo a esos 20 días desde la primera planificación del vuelo? Sí, podría ser, sí. Hoy día, cuando estamos a 4 años de este fatal accidente, ¿usted cree que hay incumplimiento de deberes militares, que hay más responsabilidades? Se le pregunta a 4 años del accidente. Sí, esa es una decisión de fondo que no se puede emitir ahora, ¿no? Eso hay que hacerlo cuando la investigación se encuentre completa, cuando escuchemos a los creyentes, escuchemos a los defensores, y solo entonces, frente a los delitos que están determinados ya y los que se pudieran determinar en el futuro, solo entonces puedo contestar. Por ahora no se puede. Ministra... Pero hasta el minuto, hasta ahora, ¿usted cree que hay más responsables aparte de los pilotos? Es que esa es una apreciación subjetiva y yo no la puedo dar, yo soy juez, ¿no? Mi palabra, mi decisión debe basarse en hechos concretos, en hechos ciertos, reales, y no en una apreciación que yo tenga. Yo puedo sentir algo, puedo tener una impresión, pero eso no me sirve. Como juez no el Tribunal Constitucional paró la investigación, pero yo me imagino que usted sigue tomando datos, sigue investigando, va a seguir conversando con más gente uniformada. ¿La FACH le ha brindado ayuda? Yo no puedo seguir investigando. La resolución del Tribunal Constitucional es paralizar y el proceso debe paralizarse. Esto no admite ninguna otra alternativa. Por lo tanto, informalmente tampoco puedo conversar, dialogar, requerir antecedentes, ni nada. Está paralizado y esto significa que no se mueve, no se toca, hasta que no se resuelva con el Tribunal Constitucional. ¿Y eso podría ser a fines de septiembre, como lo publican algunos medios, ministra? Yo no tengo esa información, pero dificulto que pueda ser a fines de septiembre, porque no hace mucho que se entregó una información que fue pedida por una de las defensas de los procesados, y entiendo que esa está orientada también a recurrir al Tribunal Constitucional. Entonces todos estos recursos supuestamente deberían acumularse y verse todos de una vez. Por lo tanto, septiembre, ojalá, o sea, mientras más pronto podamos reanudar la investigación, tanto mejor. Pero sí. Queremos agradecerle porque sabíamos que tenía un tiempo, ¿no es cierto?, muy limitado, puntual, pero se lo dio para estar conversando con nosotros en una fecha muy importante. Y bueno, le vuelvo a decir, hay mucha expectativa con respecto a al trabajo que usted está haciendo, ¿no es cierto?, que está investigando. Así que muchas gracias y vamos a volver a conversar seguramente. Pero de verdad, muchas gracias. Oye, y un breve... Gracias a ustedes. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Un breve alcance a esto. Es muy poco frecuente, muy poco usual que uno pueda entrevistar a ministros de nuestros tribunales, ¿no es cierto?, a jueces, a ministros, que se den el tiempo de explicarnos a nosotros en qué está la causa que ellos llevan. Yo no recuerdo, de verdad, no recuerdo una entrevista así, en vivo, con un programa de televisión, un ministro de la Corte de Apelaciones explicando en qué está la investigación que lleva. Así que yo creo que es especialmente destacable eso. Y en todo caso, acerca a la justicia. Finalmente, cuando uno comparte la información, es difícil porque ellos tienen una carga laboral, me imagino, importante, pero finalmente nos acercamos, nos entendemos, conocemos la información, que yo creo que finalmente baja un poco la tensión, y sabemos que la ministra está haciendo un excelente trabajo, así que ojalá, como dice ella, se llegue a la verdad. Le damos la bienvenida.